Gram negativas no proteobacterias 2, cianobacteriota, clorobiota, cloroflexota, planctomicetota, acidobacteriota. Introducción y conceptos generales. Estos filos, anteriormente considerados residuales y difíciles de cultivar, son en realidad especialistas metabólicos y pilares funcionales de ecosistemas naturales. Desafían el modelo bacteriano clásico en cuanto a organización celular interna y presentan innovaciones metabólicas clave. Metabolismo, estructura y papel ecosistémico. Fotosíntesis oxigénica, es decir, con transformación atmosférica. Rutas metabólicas con ciclos biogeoquímicos completos, por ejemplo, Anamox. Organización celular. Algunos presentan compartimentalización interna, teniendo, por ejemplo, tilacoides, corosomas, anamoxosomas, etc., a diferencia del modelo bacteriano no compartimentalizado. Ciclos biogeoquímicos clave. Ciclo del carbono. Fijación de CO2 por fotosíntesis, como hace cianobacteriota. Degradación de materia orgánica compleja, como hace acidobacteriota. Ciclo del nitrógeno. Fijación de nitrógeno molecular por cianobacteriota, oxidación anaerobia de amonio por Anamox o también por planctomicetota. Ciclo del azufre. Oxidación de H2S por clorobiota o cloroflexota, por ejemplo. Filo cianobacteriota. Únicos procariotas que realizan fotosíntesis oxigénica, responsables de la gran oxidación de la Tierra. Características generales. No son eucariotas, por lo que hay que evitar el término cianofícea. Aproximadamente 150 géneros. Coloreados por pigmentos fotosintéticos. Fijan del 30 al 50% del CO2 global. Presencia de estromatolitos de más de 3.500 millones de años. Incluyen taxones fotosintéticos, no fotosintéticos y fotótrofos anoxigénicos. Synechococcus spp, responsable del 25% de la fotosíntesis oceánica. Pueden ser estromófilos. Producción de toxinas en blooms, causando hipoxia, importancia de toxicidad clínica. Su importancia radica en que es climática, por bioremediación, clínica, en cuanto a los alimentos, en cuanto a biocombustibles o farmacéuticos. Hábitat. Habitan océanos. Forman parte del 70% del fitoplancton. En agua dulce también, en suelos y mediante simbiosis en líquenes o corales. Teoría endosimbiótica. La fotosíntesis oxigénica de las cianobacterias dio origen a los cloroplastos en eucariotas. Morfología. Es diversa. Pueden ser unicelulares como cocos o bacilos, filamentosa como tricomas o coloniales. Su tamaño es variable, de 0,5 a 100 micrómetros. Su pared celular es la gram negativa típica, con peptidoglicano delgado y LPS. Su movilidad es por gliding. Sus estructuras internas son no verdaderos orgánulos, con tilacoides con membranas fotosintéticas, carboxisomas responsables de la fijación de CO2 que contienen rubisco y heterocitos responsables de la fijación de nitrógeno. Los acinetos son esporas de resistencia. Sus pigmentos: clorofila A, ficobiliproteínas como ficocianina o ficoeritrina, carotenoides, excitonemina o clorofila B en algunos. Fotosíntesis oxigénica. Durante la fase luminosa que se da lugar en los tilacoides. El donador de electrones es una molécula de H2O. El subproducto es una molécula de O2. Los ficobilisomas captan la luz y la transfieren a los fotosistemas. Hay un balance de O2 positivo. El fotosistema 2 o PS2 rompe el H2O por fotólisis y genera un gradiente de protones. Este gradiente de protones va a la cadena de transporte de electrones, sintetizando así ATP. El fotosistema 1 o PS1 genera poder reductor.
Esta producción de ATP se da por la fotofosforilación no cíclica, así como NADPH. La reacción general, por tanto, es de un H2O para dar lugar a un medio de O2 más 2H más 2 electrones. Durante la fase oscura, es decir, el ciclo de Calvin-Benson-Bassham, que se da lugar en el citoplasma, se fija CO2 en la materia orgánica, es decir, en carbohidratos. Se utiliza ATP y NADPH que han sido generados en la fase luminosa. La enzima clave es la rubisco, la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Se fija del 25 al 50% del CO2 global. Hay una producción neta de gliceraldeído 3-fosfato para la síntesis de azúcares y la regeneración de la RuBP. La reacción general es una molécula de CO2 más una molécula de ATP más una molécula de NADPH para dar lugar a un CH2O más ADP más fosfato inorgánico más NADP+. Fijación de nitrógeno. Se convierte N2 atmosférico en NH3, es decir, amoníaco utilizable. La enzima clave es la nitrogenasa, que es sensible al O2. En las estrategias para separar fotosíntesis oxigénica y fijación de nitrógeno encontramos dos estrategias. La separación temporal, es decir, la fijación de N2 por la noche y fotosíntesis de día, y la separación espacial, hecha mediante células especializadas, denominadas heterocistos. Los heterocistos son células más grandes con pared engrosada. Hay una ausencia en ellas de fotosistema 2, por lo que no producen oxígeno, es decir, O2. Hay un intercambio con células vegetativas a través de los microplasmodesmos. Su metabolismo está relacionado con la fijación de nitrógeno y la producción, por tanto, de NH3 de amoníaco y la síntesis de glutamina. La reacción general de fijación de nitrógeno es una molécula de nitrógeno, es decir, N2, más 8H más 8 electrones más 16 moléculas de ATP para dar lugar a 2 moléculas de amoníaco, es decir, de 2NH3 más un H2, es decir, una molécula de hidrógeno, más 16 ADPs más 16 fosfatos inorgánicos. Los géneros representativos son Prochlorococcus, un organismo fotosintético más abundante, marino, de pequeño genoma, que fija carbono pero no nitrógeno. No tiene ficobilisomas y tiene clorofila A y B, responsable de gran parte de la fotosíntesis en océanos oligotróficos. También está Synechococcus, ecológicamente versátil, de mayor tamaño, un genoma más grande, que fija carbono pero no nitrógeno, marino y de agua dulce, tiene ficobilisomas y diversidad de pigmentos. También está Nostoc, filamentoso, forma colonias gelatinosas, fija nitrógeno en sus heterocistos y es ubiquitous, importante en simbiosis y biofertilizantes. Aplicaciones biotecnológicas. Para dar lugar a alimentos como la espirulina, para dar lugar a pigmentos como la ficocianina, para bioenergía, bioremediación, fármacos o fertilizantes. Las toxinas a las que dan lugar son las microcistinas, nodularinas, saxitoxinas, anatoxinas, etc., que están asociadas a blooms. Filoplanctomicetota. Desafían el modelo bacteriano clásico con compartimentalización interna. Para hacernos una idea, si imaginamos que las bacterias tuviesen un manual de reglas de diseño estándar, estos dos siguientes filos microbianos son fascinantes porque son los rebeldes que rompen varias de esas reglas. Filoplanctomicetota, los arquitectos con habitaciones internas. Lo más sorprendente de este grupo es que desafían el modelo clásico de una bacteria. Normalmente las bacterias son como un apartamento tipo estudio diáfano, con todo el contenido suelto por dentro, pero las Planctomicetota han desarrollado habitaciones o compartimentos separados por sistemas de membranas internas. Sus características generales es que tienen una forma y tamaño en la que pueden ser esféricas, ovaladas o con forma de pera, es decir, piriformes, o agruparse formando bonitas rosetas. Miden entre 0,5 y 5 micrómetros. Su pared celular es rebelde, ya que
Frente a casi todas las bacterias que usan peptidoglicano para construir su cubierta exterior, estas bacterias apenas lo tienen. En su lugar, usan glicoproteínas y polisacáridos. ¿Dónde viven? Les gustan los ambientes acuáticos, dulces y marinos, los suelos, vivir pegadas a superficies en forma de biofilms y las zonas sin oxígeno, es decir, anóxicas. ¿De qué viven? Bueno, se dedican a degradar plásticos y polímeros complejos naturales o a realizar un proceso único llamado anamox. Sus habitaciones internas, es decir, su compartimentalización. Los pirelulosomas son la sala de control, es decir, es una región interna rodeada por una doble membrana que guarda de forma segura el material genético, el nucleoide, y la maquinaria que fabrica proteínas, es decir, los ribosomas. Anamoxosomas son los laboratorios de materiales peligrosos. Solo lo tienen las bacterias del orden brocadiales. Su membrana tiene unos lípidos muy especiales y densos llamados laderanos. Aquí dentro ocurre la reacción AMOX. Es vital que esté aislado del resto de la célula porque durante el proceso se genera hidracina, un compuesto altamente tóxico que, curiosamente, los humanos usamos como combustible de cohetes. El superpoder metabólico, el proceso anamox. Anamox significa oxidación anaeróbica de amonio. Es un proceso donde la bacteria, sin usar oxígeno y fabricando su propio alimento, es decir, siendo autótrofa, limpia el ambiente tomando amonio y nitrito para convertirlos en gas nitrógeno inofensivo y agua. Es decir, de un NH4 más un NO2 da lugar a nitrógeno, es decir, N2 más 2 moléculas de agua, 2H2O. ¿Cómo lo hacen? Utilizando 3 enzimas clave en cadena: la hidroxilamina oxidorreductasa, la hidracina sintasa y la hidracina deshidrogenasa. ¿Por qué importan? Son fundamentales para el ciclo global del nitrógeno en la Tierra y los ingenieros las adoran para limpiar el agua en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entre sus protagonistas destacados podemos mencionar a Gemata obscuriglobus, famosa por tener su pirelulosoma muy bien definido y ser una gran devoradora de polisacáridos, a Pirelula o Rhodopirelula, que tienen una característica forma de pera y se dedican a limpiar la materia orgánica en el mar, a Brocadia, que es la bacteria modelo que los científicos crían en laboratorios para estudiar a fondo el amoxosoma, y a Escalindua, la reina de los océanos, responsable de limpiar el nitrógeno en casi todos los ambientes marinos. Pasemos ahora al filoclorobiota, las bacterias verdes del azufre. Este grupo es experto en supervivencia en condiciones extremas y juegan un papel crucial en el ciclo del azufre del planeta. Hacen la fotosíntesis, pero de una manera muy diferente a las plantas que conocemos. Características principales: fotosíntesis sin oxígeno, es decir, anoxigénica. Hacen la fotosíntesis en lugares donde no hay oxígeno y al hacerla no liberan oxígeno al ambiente. Su dieta es a base de azufre. En lugar de usar agua, es decir, H2O, como combustible de electrones para la fotosíntesis, como lo hacen las plantas, usan el maloliente ácido sulfídrico, es decir, H2S. El ciclo del azufre y del carbono. Al alimentarse de ese ácido sulfídrico, lo oxidan y lo transforman primero en azufre sólido y luego en sulfatos. Al mismo tiempo, usan esa energía para fijar el CO2 del ambiente. Es decir, hacen la siguiente reacción: H2S, ácido sulfídrico, para dar lugar a azufre elemental, que luego dará lugar a sulfato, es decir, SO4 2-. Visión nocturna. Tienen una capacidad increíble para aprovechar la luz. Pueden hacer la fotosíntesis a intensidades de luz bajísimas, casi en la oscuridad. ¿Dónde viven? Al no soportar el oxígeno, pero necesitar un poco de luz y azufre, se esconden en lugares muy específicos: las capas profundas de los lagos estratificados, los sedimentos sulfurosos, los tapetes microbianos y las fuentes termales submarinas. Bueno, las bacterias verdes del azufre son microorganismos generalmente unicelulares, que pueden tener forma esférica o alargada, de bacilos, aunque algunas forman filamentos. Tienen unos pigmentos muy especiales, como la bacterioclorofila C, D o E, que les permite captar luz en longitudes de onda altas, como el rojo lejano, y también carotenoides como el clorobacteno.
Lo más característico de estas bacterias es que poseen unas estructuras únicas, llamadas clorosomas, que funcionan como antenas para captar la luz de forma muy eficiente. A diferencia de las plantas, solo tienen un sistema fotosintético, similar al fotosistema 1, y no producen oxígeno, como ya hemos dicho. En cuanto a su metabolismo, utilizan compuestos como el sulfuro de hidrógeno, el H2S, como fuente de electrones. Al oxidarlo, como dijimos, generan azufre elemental que suele acumularse fuera de la célula. Realizan una fotosíntesis anoxigénica, sin oxígeno, y pueden usar diferentes donadores de electrones como el H2S, ya lo hemos dicho, hidrógeno, tiosulfato o hierro. Para fijar carbono no usan el ciclo de Calvin, sino el ciclo inverso de Krebs. Ecológicamente son muy importantes porque forman la base de muchos ecosistemas ricos en azufre y ayudan a eliminar el H2S, el ácido sulfídrico, que es tóxico. Además, tienen aplicaciones en biotecnología, como la producción de pigmentos, antioxidantes o en procesos de biorremediación. Algunos géneros representativos son Chlorobium, Prostaclochloris y Chlorobaculum. Por otro lado, el filo Chloroflexota incluye las bacterias verdes filamentosas, que son mucho más diversas. Suelen formar filamentos, a veces con vesículas de gas, y tienen una pared celular un poco atípica. Muchas viven en ambientes extremos como aguas termales o en sedimentos sin oxígeno. Estas bacterias también realizan fotosíntesis sin producir oxígeno, pero a diferencia de las anteriores, utilizan solo un sistema similar al fotosistema 2. Pueden usar distintos compuestos como donadores de electrones, como el hidrógeno, H2, el ácido sulfídrico, H2S, o compuestos orgánicos, y generan poder reductor mediante ferredoxina. Son metabólicamente muy versátiles, pueden ser fotoheterótrofas, degradar compuestos complejos como celulosa o proteínas y realizar fermentación o respiración anaerobia. Esto las hace clave en procesos como el tratamiento de aguas residuales o la producción de biogás. Entre los géneros más importantes están Chloroflexus, que es termófilo y fotosintético, Anaerolinia, que degrada polisacáridos y participa en la producción de metano, Caldilinia y Dealococoides, muy importante en biorremediación de compuestos tóxicos. Por último, el filo Acidobacteriota es uno de los más abundantes en suelos, especialmente en ambientes ácidos, aunque todavía se conoce poco sobre ellos porque crecen muy lentamente y son difíciles de cultivar. Estas bacterias suelen tener distintas formas, ya sea bacilos, cocos o pequeños filamentos, y suelen vivir en suelos forestales, turberas o ambientes con poco oxígeno. Son acidófilas y están adaptadas a condiciones con pocos nutrientes. Metabólicamente, destacan por su capacidad para degradar materia orgánica compleja como celulosa o hemicelulosa. Pueden realizar respiración tanto aerobia como anaerobia, usando hierro, nitrato o sulfato como aceptores de electrones, e incluso algunas fermentan. Su papel ecológico es muy importante. Participan en el ciclo del carbono, ayudando a descomponer lentamente la materia orgánica y contribuyendo al almacenamiento de carbono en el suelo. También intervienen en los ciclos del hierro y del azufre y pueden interactuar con las plantas facilitando la disponibilidad de nutrientes. Desde el punto de vista biotecnológico, son interesantes porque sus enzimas son resistentes a condiciones ácidas y por su potencial en biorremediación, aunque su crecimiento es lento y eso dificulta su uso.